Bona tarda, excel·lentíssims acadèmics i acadèmiques, senyors i senyors. Avui celebrem una Junta General extraordinària per rebre el doctor Manuel Laguillo Menéndez, el qual va ser elegit acadèmic el dia 17 de desembre de l'any 2020, o sigui, ara fa una mica més de 2 anys, a proposta de la secció setena, la que està dedicada a les arts aplicades. Com he dit diverses vegades, la recepció d'un nou acadèmic és un dels actes més importants per a aquesta acadèmia, ja que és la garantia que l'acadèmia continuarà, que ens renovarem i que ens irem adaptant als nous temps que van arribant. Tenim més de 250 anys d'antiguitat i, per tant, creiem que aquesta és una fórmula que funciona bé. Per tant, sense més detalls, obro la sessió i aleshores li demanaria al doctor Giral Miracle si pot anar a fer entrar el doctor Laguillo. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas señoras y señores académicos, queridos familiares, queridas amigas y amigos. Dirigirme a ustedes en estos momentos es motivo de que sienta alegría y agradecimiento, pero también tristeza. Siento alegría y agradecimiento por la enorme satisfacción que supone para mí haber sido elegido miembro de esta venerable Reial Academia de Ciencias y Arts de Barcelona a propuesta del señor Daniel Giral Miracle. Siento tristeza porque el sillón que ocuparé quedó vacante a causa de la inesperada enfermedad de su anterior titular, mi amigo David Balcells, quien entró en esta academia hace tan solo 8 años, en 2015. Su ingreso significó la plena inclusión en esta academia de una disciplina y un ámbito del saber, la fotografía, que ya estaba representada aquí desde 1839, el año en que apareció públicamente en París. Efectivamente, David Balcells lo contaba en su memoria de ingreso, fue en Barcelona en noviembre de 1839 y por iniciativa de la RACAP, donde se hizo la primera fotografía de España, y es aquí, en la RACAP, donde se conserva el equipo de hacer daguerrotipos que se usó para ello, uno de los poquísimos que quedan en todo el mundo. Costaría pormenorizar todo lo que hizo David Balcells en este país a partir de 1980 para que la fotografía se normalizara como forma de expresión artística. Daniel Giral Miracle lo resumió con exactitud y mucha gracia cuando lo caracterizó al final de su discurso de respuesta como el esfuerzo continuado de 4 décadas que le llevó a ocupar un papel cada vez más relevante en la escena cultural encuentra el reconocimiento general cuando David es elegido miembro de esta academia. Al destacar su figura, David Balcells llama la atención sobre la fotografía y de eso es de lo que en último término se trata. Estrechamente vinculada con la ciencia, la fotografía es técnica y arte, también documento y expresión, y con ella se configura un archivo, pero también se constituye un corpus de obra. Se la debe considerar así, pues, desde las ciencias humanas y sociales, desde la ingeniería,
desde las ciencias naturales, desde el arte. Es esta complejidad, su doble carácter de ciencia y arte, lo que justifica que la fotografía esté aquí, en la RACAP. Pero son demasiadas teclas para quien, como yo, no es ni historiador, ni ingeniero, ni científico, y solo se han limitado a poner la fotografía al servicio de un proyecto expresivo y documental, también pedagógico. El sentido último de mi memoria sería justificar mi presencia aquí, en la RACAP, cosa que intentaré como representante de una cierta manera de hacer fotografía. La esencial complejidad de la fotografía queda oculta tras una fachada de aparente sencillez. Pero esta se desmorona en cuanto constatamos que el aprendizaje de la fotografía ronda los 10 o 15 años si queremos darle un uso que trascienda el más común y habitual, o sea, no menos de 7.000 horas de trabajo. Para aprender a fotografiar hay que construir hábitos motores, rutinas perceptuales y destrezas cognitivas como en cualquier otro oficio o profesión de mediana complejidad, a pesar de que el dispositivo, al automatizar muchas de las decisiones, se las ahorre a quien lo maneja. ¿Quién hace la fotografía? ¿La cámara o el operador? Contestar a esta pregunta es más complicado de lo que pueda parecer a simple vista. En la teoría de la fotografía, esta pregunta se coloca bajo la rúbrica de la cuestión del sujeto, pues la cámara no surge por generación espontánea. La cámara ha sido hecha por alguien, es el resultado de un trabajo de grupo, podríamos decir que la fabrica el sujeto colectivo. Por eso la fotografía la hace, además del sujeto individual que maneja la cámara, el sujeto colectivo que ha fabricado la cámara. Y es el sujeto quien cobra centralidad en el tema que he escogido para tratar ahora, el detalle, pues para poder apreciarlo es menester adoptar una distancia inusual con respecto a las cosas. Tenemos que acercarnos a ellas perdiéndoles el respeto, y ahora voy a utilizar una palabra coloquial, pasando de las reglas de la corrección, reglas que dicta precisamente el sujeto colectivo. El asunto de la distancia es así pues el hilo conductor de esta disertación, y por ello el detalle interesa a todas las disciplinas que están representadas en la RACAP y es a la vez el detalle una de las principales motivaciones, si no la principal, de la historia de la fotografía en todos sus aspectos. Fue, de hecho, la apreciación del detalle lo que precipitó la entrada de la fotografía en la RACAP en 1839. La historia tiene dos protagonistas, Ramón Alavern, que había comprado en París un equipo, cámara incluida, para hacer daguerrotipos, y el médico Pere Felip Monlau, que era a la sazón el corresponsal, estaba en exilio, de la RACAP en la capital francesa. La fotografía entró en la RACAP cuando ésta adquirió dicho equipo y a continuación organizó la presa de unas vistas en el Pla de Palau. Leamos la frase en la que David Balcells recalca el tema de hoy. La perfecció i finesa dels detalls de la placa van ser elements decisius per convèncer els acadèmics més escèptics. Perfección, finura y exactitud, por supuesto. Es precisamente este término, este concepto, el de la exactitud, el que incluye Italo Calvino en sus 6 propuestas para el nuevo milenio. Ahora me gustaría llamar su atención sobre la historia de la palabra detalle. Voy a resumir los datos que me ha proporcionado mi viejo amigo, aquí presente, el lexicógrafo Pedro Álvarez Miranda, miembro de la Real Academia Española. Detalle es un galicismo, proviene de detalle, relacionado con detalle, dividir, trocear en piezas. El uso de la palabra detalle empieza a generalizarse en nuestro país en el siglo XIX, aunque anteriormente haya ejemplos aislados. Así, en el XVIII hay un uso de detalle, pero también de detallo, lo que indica, y cito a Álvarez de Miranda, que hubo vacilación a la hora de adaptar el galicismo mediante una vocal final, la E o la O. La palabra autóctona española que se empleaba antes es pormenor. Tanto detalle como detallar entran en el diccionario de la RAE en 1803. En cuanto al adjetivo detallista, se empieza a usar a mediados del XIX y también se refería a quien
vendía al detalle, es decir, al detalle, al pormenor. Detallismo no comienza a emplearse hasta la última década del XIX. Pero entre el uso y la entrada en el diccionario siempre transcurre un cierto tiempo, y así detallista se incluye en 1936 y detallismo en 1992. Este sentido de detalle en la expresión venta al detalle, al menudeo, se relaciona con la idea de un todo susceptible de ser troceado en partes, que es lo que significa la palabra taglio en italiano. En esta lengua, al detalle se le llama particolare y también minutia, que viene del latín minutia, minutus, de minuere, hacer más pequeño, disminuir, que en catalán se dice minvar. En la música de los siglos XVI, XVII y XVIII, la palabra disminución equivalía a glosa, es decir, a convertir una línea melódica hecha de notas largas en otra en la que cada una de ellas se interpretaba dividiéndola en notas de menor dimensión. Aquí tenemos un ejemplo de Diego Ortiz, de su Tratado de Glosas de 1553, sobre una composición de Arcadel, o Felices mis ojos, por eso la he escogido. Los ojos son la herramienta del fotógrafo. Pero antes de entrar a fondo en el tema de este trabajo, el detalle y la fotografía, y precisamente porque acabo de referirme a la disminución o glosa en la música antigua, permítanme que me refiera a un detalle situado en el orden de lo sonoro, es el así llamado shibboleth. Este pertenece al campo del lenguaje e identifica a quien hace o no uso del mismo. Un ejemplo. Primo Levi, el químico italiano, cuenta que muchos años después del final de la guerra identificó al químico alemán, bajo cuyas órdenes había trabajado en el laboratorio de Auschwitz, porque el químico alemán nazi, seguía escribiendo naptilamina en vez de naftilamina. El detalle tiene que ver con lo menudo, lo diminuto y la disminución, y entrar en el detalle, iluminarlo, rayarlo, es ir de lo complejo a lo simple, de lo mayor a lo menor, del todo a las partes, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la enfermedad a quien la padece. Y al revés, para ir de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, es preciso renunciar al detalle. Es evidente el motivo por el que cuento la historia de la palabra, porque parecería que se usa desde el siglo XVIII en adelante, de manera que su difusión coincidiría con el desarrollo de la ciencia moderna y, por lo tanto, también con la historia de nuestra institución, de la RACAP. Al comenzar a leer sobre todo esto, caí en la cuenta de que el lema de la academia, utile non subtile legit, la academia elige lo útil y no lo sutil, quizá hacía del detalle un tema inadecuado, por resultar asimilado a lo sutil en el sentido peyorativo que el lema condena. Pero creo que no hay duda de que sutil se entiende aquí como un perderse en vanas sutilezas, como una discusión bizantina sobre lo que no viene al caso, sobre el detalle inútil. Y aunque no me cabía la menor duda de que tratar del detalle podía ser pertinente, me pareció que para apuntalar mi elección de tema no sobraba buscar unos cuantos ejemplos de detalles útiles en el sentido que el lema de la RACAP le da a esta palabra. Permítanme que les enumere unos cuantos. Empezaré citando un pequeño texto que escribe Ortega y Gasset sobre la novela en 1927, en el que explica que el detalle puede estar al servicio de los mecanismos de la ficción. Dice así Ortega: el novelista se halla en la necesidad de tapar el mundo real con el mundo imaginario. Para que dejemos de ver una cosa, para taparla, tenemos que ver otra, la que tapa. Yo no columbro que esto pueda conseguirse de otra manera que mediante una generosa plenitud de detalles. Fin de la cita. En esta misma línea, Paul Cézanne le dice a Joachim Gasquet: antes de inventar o imaginar un detalle, rompería la tela. Lo que quiero es saber. Lo que dice Ortega acerca de lo que tiene que contener una novela lo hace precisamente Gabriele Tergit. Aquí la tenemos, lista alemana, que nace en 1894 y muere en 1982, una de las escritoras más brillantes de la Alemania de la República de Weimar, la del período de entreguerras. Y ella cuenta en su formidable novela social Los Effinger la historia de su país
entre la unificación con Bismarck, 1870, y el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. El libro, que ella comienza a escribir en 1933, cuando sube al poder Hitler, y aparece en 1951, la traducción es del año pasado, al castellano, el libro está construido mediante el encadenamiento de diálogos y de inteligentes descripciones de los pequeños y nimios detalles de la cultura material y cotidiana. La decoración, el mobiliario, la vestimenta, la comida, el argot, le sirven para dibujar con gran precisión los cambios en el gusto, las diferencias entre las clases sociales, entre las posiciones femenina y masculina. Marcel Proust, en uno de los pasajes más conocidos de En busca del tiempo perdido, explica la muerte de Bergotte por la emoción que éste siente al apreciar en la vista de Delft de Johannes Vermeer un pequeño muro pintado de amarillo. El desvanecimiento de Bergotte, que en La prisionera, es el que tuvo ante este cuadro en el Jeu de Paume en mayo de 1921. ¿Y qué hace James Joyce en el Ulises, escrito entre 1914 y 1921, cuando narra la vida de Leonard Bloom en Dublín el 16 de junio de 1904, sino detallar hasta la más insignificante minucia de esas 24 horas? De Avi Warburg, o de Flaubert, es, en fin, la frase «el buen Dios, está en el detalle», máxima bajo la que el estudioso alemán puso en 1925 un seminario sobre el arte del Renacimiento temprano en Italia. Esta frase es la inversión de la habitual, la que usan los juristas y que tiene por sujeto no a Dios, sino al diablo. El detalle como factor diferencial tanto puede ser molesto, perturbador, amenazante y diabólico, como grato, bienvenido, significativo y divino, que cada cual elija. La mejor demostración que he encontrado de la incapacidad del lenguaje para dar cuenta del infinito detalle de la realidad física es un cuento que Jorge Luis Borges publica en 1942, Funes el Memorioso. Permítanme que les lea unas cuantas frases. Nosotros, dice Borges, de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza. Funes era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y 15 visto de frente. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. Final de la cita. La memoria omniabarcante de Funes es como la de Stephen Wiltshire, que es capaz de dibujar una ciudad con todos sus detalles tras haberla sobrevolado una sola vez en el helicóptero. Veámosle ante uno cualquiera de sus dibujos, por ejemplo, el de Istambul, que recuerda mucho a un famoso grabado de Venecia de 1500 que enseguida les enseñaré. En Blow Up, la película de Michelangelo Antonioni de 1966, que aquí vimos en 1975, el protagonista, un fotógrafo, descubre algo sospechoso en la foto que ha hecho en un parque. Intrigado
la amplía hasta extremos inverosímiles y encuentra así la prueba de que, sin saberlo, ha sido testigo de un crimen. Antonioni se inspiró en Las babas del diablo, vuelve a salir otra vez, el diablo, uno de los cuentos del volumen Las armas secretas que Cortázar publicó en 1959. Pero los detalles que tratan y cultivan Ortega, Cézanne, Tergit, Proust, Joyce, Warburg, Borges, Wiltshire y Cortázar Antonioni los contemplan miradas que ya han recibido el influjo de la fotografía. Los detalles, en cambio, que convencieron a los miembros de la RACAP aquí en Barcelona y que asombraron a quienes, unos meses antes en París, vieron los primeros daguerrotipos, fueron mirados por ojos que solo habían visto dibujos, grabados y pinturas, es decir, imágenes hechas a mano. Y aunque sea entonces, en la primera mitad del siglo XIX, cuando ocurre la ascensión del realismo y se están produciendo unos cambios muy profundos en la apreciación de la realidad, es innegable que la perfección y finura del extremo detalle fotográfico debió de coger a todos por sorpresa. Jamás antes se había visto tal grado de exactitud en la descripción no verbal de las minucias que constituyen a las cosas. Y a pesar de que ahora el detalle siga fascinándonos enormemente, para poder entender la sorpresa que sintieron quienes hace 180 años vieron las primeras fotografías, tenemos que preguntarnos: ¿en qué se diferencia el detalle de una pintura, un dibujo o un grabado del detalle de una fotografía? La respuesta es sencilla e inmediata. Los finísimos detalles fotográficos, tras ser generados por un dispositivo óptico, quedan grabados sobre una superficie sensible a la luz. Los de los otros procedimientos dependen de la precisión del gesto y de cuán fino sea el pincel, el lápiz o el buril. Por eso podemos estar seguros de que todo lo que está en la imagen manual está respaldado por la decisión de quien la ha hecho. Hasta el más mínimo trazo ha dependido de un acto voluntario, pues aunque en un primer momento el movimiento de la mano al realizar tal o cual detalle haya sido automático, luego, en un segundo momento, el resultado gráfico de dicho gesto ha tenido que ser dado por bueno. Aprender a pintar pasa por llegar a saber qué cosas merecen detallarse y cuáles no. La óptica de la cámara, en cambio, es capaz de registrar con nitidez todo lo que tiene delante, desde el primer plano hasta el fondo. Pero la mayor diferencia entre el detalle hecho a mano y el mecánico fotográfico emerge cuando nos acercamos a las respectivas imágenes. Una aproximación excesiva a la imagen manual hace que desaparezca la representación. Al empezar a ver el subdetalle, llamémosle así, del trazo, desaparece la ficción. Antonio Palomino, el famoso tratadista del barroco, que escribe una biografía de Velázquez en 1724, dice lo siguiente del que hizo, que luego ha resultado que quizá no es de él, de Velázquez, del retrato de Adrián Pulido Pareja. Dice: hízole el retrato de Adrián Pulido Pareja con pinceles y brochas que tenía de astas largas, es decir, de mangos largos, de que usaba algunas veces para pintar con mayor distancia y valentía, de suerte que de cerca no se comprendía y de lejos es un milagro. En Negro y Luz, la película que rodó Álvaro Perdices en 2017 en las salas casi totalmente a oscuras del Museo del Prado, cerrado al público, hay 13 minutos dedicados a Mercurio y Argos, 1659, uno de los últimos cuadros de Velázquez. Ahí vemos cómo Velázquez representa con una exactitud y precisión pasmosas la manga derecha de la camisa de Argos, situada en realidad detrás del chaleco, por supuesto, del chaleco oscuro, mediante pintura clara chorreada delante, encima de la oscura del chaleco. A una fotografía, en cambio, cabe acercarse con una lente de aumento sin que sufra menoscabo la sensación de realidad, sin que se esfume la ficción. Alexander von Humboldt se lo dice a Carl Gustav Carus, uno de los personajes más interesantes de la Alemania de entonces, en una carta que le escribe desde Berlín el 25 de febrero de 1839. Esta carta es de una importancia inmensa, pues estamos a pocos meses de que la fotografía se presente públicamente
y quien la escribe es uno de los grandes sabios del siglo XIX. En ella, Humboldt cuenta que ha podido ver unos daguerrotipos en la casa de Daguerre y que ha comprobado cómo la lupa permite entrar en la fotografía de una forma comparable con el escudriñamiento de la realidad mediante el telescopio. Entrar con una lupa en la fotografía es algo que antes de que ésta apareciese solo se había podido hacer mediante un telescopio o un microscopio con la realidad misma, pero no con su reproducción. La lupa permite ver en la fotografía detalles que en la realidad misma solo se verían con ayuda de un instrumento óptico, porque los ojos desnudos no alcanzan. La lupa es a la fotografía lo que los prismáticos a la realidad. Aquí me falta una foto, me sabrán ustedes disculpar, que es justamente de un detalle de esta fotografía del cruce de Santa Engracia con Abascal en Madrid. Para que un dibujo permita tal nivel de representación del detalle, es preciso que sea de un gran tamaño. Esta es una de las razones de que la pintura haya tendido a ser grande y la fotografía, por el contrario, sea comparativamente pequeña. Vamos a ver, para ilustrar esto, un grabado de Venecia, publicado en 1500, obra de Jacopo de Barbari y Anton Kolb. Esta xilografía, que mide aproximadamente 1,5 metros por casi 3 metros, supuso en su momento un reto técnico y visual. Tirada a partir de 6 planchas sobre un papel hecho expresamente, el detalle que contiene es prodigioso. Aquí vemos las 6 planchas en el Museo Correr, en Venecia. Su gran tamaño se justifica porque, si no, los detalles no aparecerían. Costó 3 años de trabajo y la inversión la realizó el grabador Anton Kolb, que por cierto fue el anfitrión de Durero en uno de los viajes que hizo este artista alemán a Venecia. Para que la representación de las minucias fuese fiel a la realidad, encargó a varios topógrafos que recorrieran Venecia para registrarlas. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la manzana justo en la curva de abajo de la izquierda, donde ahora se encuentra la fundación de Peggy Guggenheim. Nada que ver con lo que es ahora, por supuesto. El precio de un ejemplar era de 3 florines, el sueldo de un mes de un artesano especializado. Gracias al trabajo de Christine Love Huffman, historiadora del arte de Duke University, podemos ver en la red este grabado de Venecia en toda su espectacularidad. Este grabado también ayuda a dar respuesta a la pregunta que planteaba antes. ¿Cómo se entendía el detalle en el ámbito artístico cuando la fotografía aún no había irrumpido en la escena? En otras palabras, ¿podría ser que la fotografía desencadenara un interés diferente por el detalle o también que la fotografía fuese el síntoma de una manera distinta de acercarse a la realidad? Ahora no vamos a responder a la cuestión de si la fotografía es causa o más bien señal de un cambio en la percepción de la minucia. De lo que no hay duda es de que el camino de la miniaturización, que en nuestra época ha alcanzado extremos prodigiosos, tiene su origen antes, en la segunda mitad del siglo XVIII. En 250 años hemos pasado de la tolerancia de 3 milímetros de la máquina de vapor de James Watt a la inimaginable de los procedimientos metrológicos actuales. La exactitud es imposible si no se le presta atención al detalle, y la fotografía lo representa de una manera sorprendente, sí, pero sobre todo en estado de inmovilidad, estático. Quieto, el detalle se deja escudriñar. Pero regresemos a los inicios de la fotografía para entrar algo más en la relación entre ella, el detalle y la manera moderna de plantarse a la realidad, ante la realidad. Vuelvo para ello a la carta que antes citaba, la que Humboldt le escribe en 1839 a Carus para contarle su impresión de lo que ha visto en la casa de Daguerre. Comienza diciendo en ella que se trata de uno de los descubrimientos de los últimos tiempos más dignos de admiración. Tras comparar el efecto de los daguerrotipos con el que proporcionan los más finos grabados de acero y describirlos como mejor puede, esto es interesante, le faltan las palabras para contarle a Carus, que aún no ha visto ninguno, cómo es un daguerrotipo, por fin escribe la siguiente frase.
La superficie de la piedra húmeda de los muros posee una verdad que no logra grabado de cobre alguno. Esta mención de la verdad en el contexto del comentario de una imagen debe darnos que pensar, pues quiere decir que para Humboldt hay imágenes en las que hay falsedad, es decir, desacuerdo con la realidad. Insisto, debemos retroceder 180 años en el tiempo para entenderlo y olvidar que para nosotros la imagen fotográfica es, por defecto, aún verdadera. Fox Talbot se expresa de una forma muy parecida en El lápiz de la naturaleza, el primer libro fotográfico de la historia, cuando explica cómo la fotografía representa la superficie degradada de los muros del Queen's College en Oxford o la textura del montón de heno. Veamos lo que dice del montón de heno. Una ventaja del descubrimiento del arte fotográfico será que nos va a permitir incorporar a nuestras imágenes multitud de detalles diminutos que incrementan la verdad y realidad de la representación, pero que ningún artista se tomaría la molestia de copiar fielmente de la naturaleza. Puede que nos venga bien disponer de estos medios para introducir minucias sin que haya que esforzarse, pues en ocasiones ocurrirá que ellas, las minucias, le aportarán a la escena representada un aire de variedad inesperado. Es difícil decir tanto con tan pocas palabras. Todas las características del nuevo medio es el detalle lo que más le llama la atención, una vez más, a Fox Talbot. Y su opinión nos interesa no solo porque sea uno de los inventores de la fotografía en el sentido técnico del medio, sino porque es, sin duda alguna, el primer fotógrafo en su sentido artístico. Fox Talbot sabía lo que tenía entre manos, era consciente de sus posibilidades y enseguida lo puso al servicio del desarrollo de su innegable talento visual. Es de justicia que, hablando como estoy haciéndolo del libro de Fox Talbot, mencione a Anna Atkins, una importante figura que cayó en el olvido y que no ha vuelto a la luz hasta finales del siglo XX. Fox Talbot, que publica su libro en el 44, sin embargo lo hace en realidad en el 45, un año después que el de Anna Atkins, que utiliza la cianotipia para ilustrar un manual de las algas británicas marinas de un tal William Henry Harvey del año 1841. Es decir, Talbot parecería que es el primero, pero en realidad no es el primero, es Anna Atkins. La extraordinaria finura y delicadeza de estas cianotipias es aún mayor que la del detalle de los calotipos de Talbot. Pero Anna Atkins no figura en la historia de la fotografía, pues hasta 1985 no fue redescubierta. Le debemos a Lidia Oliva que en nuestro país sepamos de ella. Es notable que para referirme al detalle no tenga más remedio que proyectar fotografías que lo muestren, que lo den a ver, que nos lo pongan delante para que nos entre por los ojos, porque las palabras no bastan. Podemos hacernos una idea gracias a la que estoy proyectando mientras leo este párrafo. Me refiero al detalle en la fotografía, mejor dicho, a cómo el detalle de la realidad aparece representado en la fotografía, a la manera en que la fotografía representa el detalle de la realidad, a la experiencia concreta en la que se constata con sorpresa el descubrimiento del detalle de la realidad en la fotografía. Esta sorpresa se repite cada vez que nos acercamos a una fotografía rica en detalle, precisamente porque los detalles son cada vez diferentes. En este sentido, es sintomático que las actuales fotografías de gran tamaño, por ejemplo las de los anuncios en las fachadas de los edificios, carezcan de detalle o lo tengan de forma aparente. Ese detalle a mí no me interesa. Me interesa el detalle de lo imprevisible, el de la vida en su complejidad irreductible. Mirar con atención el detalle en una fotografía propicia una forma intensificada de relación con la realidad. Es una manera de compasión y ternura y da acceso a la redención de la realidad. Recapitularé lo dicho hasta ahora, que espero haberme explicado bien. Ha consistido en ir de la realidad a su representación y viceversa. El detalle inagotable de la fotografía permite que nos acerquemos a ella para observarlo, pero al hacerlo se pierde inevitablemente
Lo mismo que en la pintura, la sensación del conjunto, la unidad de la composición. La diferencia aquí entre la fotografía mecánica y la pintura manual es que en la fotografía entramos en la imagen como si de la realidad misma se tratase. En la pintura entramos, al acercarnos a ella, en la textura de su superficie. Recordemos lo que decía Palomino de Velázquez, y que cabe ver en la película de Álvaro Perdices. La pintura se debe contemplar, por lo tanto, desde una posición justa, la del así llamado punto de distancia, que es simétrico con respecto al punto de fuga. Pero la irrupción de la fotografía en el ecosistema de la imagen en la primera mitad del siglo XIX deja sin efecto este principio. De hecho, el extremo detallismo de la fotografía no solo permite que nos aproximemos, incluso nos invita a que lo hagamos, a que rompamos la distancia de respeto que el medio manual imponía. La fotografía permite representar el detalle de un modo insólito porque el nivel de minuciosidad nunca había sido tan alto y porque se consigue sin esfuerzo. Con ello se abre la puerta no solo a nuevas maneras de representar lo de siempre, sino a toda una nueva serie de temas y motivos. Pero cuando la fotografía es de otra época, ocurre además algo realmente interesante, que se deriva del hecho de que en la fotografía el detalle existe por defecto, automáticamente. Como no media la voluntad del operador, aparecen todos los detalles. La realidad queda representada con toda su riqueza de texturas, superficies y materiales. No hay jerarquía de importancias, todo tiene el mismo valor. Pero hay más. Aquello que no llamaba la atención de los contemporáneos porque les parecía cotidiano y normal, y que por tanto el pintor seguramente despreciaba y no se rebajaba a representar, esas eran las palabras de Talbot que yo citaba antes, en el detalle de la fotografía figura, aparece y destaca para los ojos de quienes la contemplamos un siglo más tarde. En esta escena, en el Passeig de Gràcia, fotografiada en torno a 1887 por Pau Audouard, los zapatos del burgués algo pasa con el PowerPoint, pero el burgués sería la figura que está arriba a la izquierda, que en realidad en la ampliación se ve que hay dos personas que van caminando en paralelo. Los zapatos de esta persona, clase media acomodada, están resplandecientemente limpios porque apenas pisaba la calle sucia por el barro y los excrementos de los animales que transitaban por ella. Voy a concluir con lo que para mí constituye uno de los aspectos más interesantes en todo este asunto del detalle. Ya queda poco. Hace poco, mientras le seguía la pista al experto en arte Giovanni Morelli, por razones que enseguida expondré, cayó en mis manos el fascinante artículo que Carlo Ginzburg, el microhistoriador italiano bien conocido, publicó en 1979 sobre los indicios y el paradigma indiciario. La microhistoria se interesa por el pasado, pero prestándole atención justamente a los detalles insignificantes y a personajes que hasta entonces no habían recibido atención. Este grupo de historiadores italianos al que pertenece Ginzburg quiere relatar la llamada gran historia a través de las vidas individuales. La microhistoria realiza su propósito mediante un cambio en la escala, o sea, acortando la distancia de observación de la realidad. El artículo de Ginzburg, que es de 1979, reúne a tres personajes: a Sherlock Holmes, un personaje de ficción, y lo pone junto con Sigmund Freud y con Giovanni Morelli. Los tres se interesan por el indicio y un modo particular de conocer. Giovanni Morelli desarrolla así un método para distinguir el cuadro falsificado del verdadero. Aquí tenemos un retrato de Morelli que le hace Franz von Leimbach en 1886. Y para detectar la autenticidad, para saber si el cuadro es auténtico o por el contrario falsificado,
se fija precisamente en las minucias del cuadro, es decir, las orejas, las manos, las uñas. ¿Por qué? Porque ellas son la marca característica del artista. Precisamente porque el artista no les ha prestado atención, porque no se ha ajustado a convención alguna al pintarlas, porque las resuelve mediante un gesto hecho sin pensar y una pincelada automáticamente, le sirven al experto para distinguir el cuadro auténtico del falsificado. Son como los trazos de nuestra firma, son inimitables. Hay que decir que los modernos sistemas científicos de autentificación han revalidado muchas de las atribuciones de Morelli. Estas minucias equivalen al acto fallido de Freud, es decir, a esos olvidos, deslices, errores, siempre involuntarios, casuales, no controlados, que el analista interpreta como síntoma o manifestación de contenidos reprimidos. Y es lo mismo que hace Sherlock Holmes por esos años, cuando descubre al criminal prestándole atención al detalle minúsculo, aquello que el autor hizo sin pensar. Aquí tenemos una de las representaciones de este ser ficticio, que es Sherlock Holmes, por este dibujante Sidney Paget, y aquí precisamente Sherlock Holmes está oliendo algo que ha encontrado en la escena del crimen que, bueno, pues es otra vez un puro. La inferencia a partir de indicios es lo que en el campo de la medicina se llama ojo clínico. Quien posee este don registra ciertas señales imperceptibles para el no iniciado, las integra con las de experiencias previas similares y finalmente llega a una serie de conclusiones. Estos indicios son siempre pequeñas alteraciones de la realidad física, cosas que no deberían estar, desórdenes, lo que los científicos ustedes llaman entropía. Este tipo de conocimiento es ancestral, es el que obtiene el cazador a partir de leer, como si se tratase de un texto, el rastro del animal, la ramita rota, la hierba apenas pisada, la rozadura en la corteza de un árbol. Son señales visibles, hechas sin querer, que hablan de una acción y que definen a quien la hizo. El asunto por el que interesa este texto de Ginsburg es porque dice, y me voy a resumir, voy a ir al párrafo que realmente viene ahora al caso, que existe un modelo básico de explicación que puede orientarse tanto hacia el pasado como al presente, pero también al futuro. Hacia el futuro es la adivinación, hacia el pasado y el presente es la ciencia médica de los síntomas, es decir, el diagnóstico que explica el pasado y el presente, pero también el pronóstico que sugiere un posible futuro. No solo explicación de lo pasado, también adivinación. No solo diagnóstico, también pronóstico. Voy a terminar relacionando todo lo que acabo de enunciar con el género de la fotografía documental, que es el que yo practico. ¿En qué detalles me fijo? Voy a dejar que sean ahora las fotografías las que hablen. Aquí tenemos una fotografía que hizo el fotógrafo italiano ya fallecido Sergio Dao entre 1967 y 1972. La datación es imprecisa, Marta Dao no sabe decir exactamente cuándo la hizo su padre. La segunda, esto es en Roquetas, la segunda es de 1988 y es exactamente la misma esquina, pero eso, 16 años más tarde. Ambas, que son del mismo sitio, aquí en Barcelona, demuestran quizá, creo yo que sí, que tanto Sergio como yo tenemos ojo clínico fotográfico. Por eso nos fijamos en la misma esquina y adoptamos prácticamente el mismo punto de vista. Es un punto de vista que habla de lo que fue la ciudad y de lo que va a ser. Por eso quizá me atrevería yo a decir que la tarea de la fotografía documental quizá consista en elaborar el historial clínico de la ciudad. Y por eso traigo yo a colación ahora, para acabar, a Berenice Abbott, que es la fotógrafa americana que logró que el gran
padre de la fotografía documental, que es Eugène Atget, se salvase, que el archivo de Eugène Atget se salvase. Aquí lo tenemos. De ella es la cita del principio y de ella este famoso retrato de 1927, hay otro más en que Atget está de perfil. No nos ha llegado ningún texto de Atget mismo, pero sí que tenemos lo que escribió Abbott sobre este fotógrafo. En uno de 1929 dice lo siguiente: Atget llevaba dentro este deseo de coleccionar todo lo que pudiese espigar de bello, curioso e histórico en París y sus alrededores. ¡Qué trabajo tan considerable! ¿Quién puede hoy, si no es un fotógrafo, esperar fijar para la posteridad la imagen de la ciudad moderna? Atget, decía, es uno de los fundadores del moderno estilo documental, es decir, subjetivo, que decía Walker Evans. Se suele afirmar, y es verdad, que Atget fotografió el viejo París, pero dicho así, con estas palabras, el viejo París, la cosa no nos impresiona nada. En cambio, sí que resulta intrigante describir su trabajo afirmando que fotografió el París anterior al Plan Haussmann, si tenemos en cuenta que en 1890, que es cuando comienza con su proyecto, dicha reforma ya está, como aquel que dice, concluyendo. ¿Cómo puede Atget fotografiar el viejo París anterior al Plan Haussmann si el viejo París ya no existe? La respuesta salta a la vista cuando repasamos su obra. Atget busca aquellos detalles que hablan de lo que hubo. Atget fotografía vestigios, restos, que son significativos precisamente porque han perdido su significación original, y ello a causa de que ha desaparecido el contexto donde encontraban su sentido. Solo voy a enseñarles una fotografía de Atget, pero menuda fotografía. Aprecien cómo se titula, cómo se llama este zapatero, à l'exactitude. La imagen de la ciudad moderna. Este era el programa de Atget, y yo creo que es el programa en realidad de la fotografía documental, porque la fotografía y la ciudad se solapan en el tiempo. Para que la fotografía pueda tanto diagnosticar como pronosticar, yo procuro seguir los siguientes principios de actuación que ahora me voy a limitar a enumerar. Austeridad, aceptar el comportamiento del dispositivo tal como es, cultivar la mirada extrañada del forastero, no alterar la escena, que haya detalle extremo en todas partes, primar un ángulo de toma más bien abierto y considerar que la edición es el paso final imprescindible, pues convierte el mero archivo en una obra de autor. Estos rasgos son los que, en mi opinión, definen en la fotografía el estilo documental como obra de autor. En ella todo depende de los detalles. Bien manejados, la fotografía significa lo que hubo, pero también lo que habrá. Es a la vez diagnóstico y pronóstico. La fotografía ha tardado en asumir su tarea propia, que es la de documentar, y aún así son demasiado pocas las fotografías que tenemos, a pesar de que todo el mundo haga fotos. Sobran quizá las que están demasiado ligadas a la minucia de la biografía de quien las hizo. Faltan las que se hacen desde la intención de documentar el sujeto colectivo. En el ejercicio de construir una arqueología del detalle que he dispuesto ante ustedes acontecimientos históricos y personajes que son el precipitado, la condensación de medio siglo de lecturas y fotografías. Estoy en deuda con el trabajo de muchas personas cercanas. Gracias a sus sugerencias, esta presentación es más ordenada y abarcable y no un amontonamiento informe de detalles. A ellas les doy las gracias por su generosidad y a ustedes por su atención. Doctor Gerald Miracle, té vostè la paraula? No puc començar a parlar
sense referenciar la religió d'aquesta. Un aplaudiment pel d'aquest. Amb el seu permís, president, acadèmics, em permetré de dir unes breus paraules avui que torno a l'acadèmia amb molta emoció, uns anys després de les meves malalties i convalescències. He enyorat molt l'acadèmia. Tant, utilitzaré una paraula alemanya que li agradarà al nostre doctor Laguillo, que he tingut Heimweh, o sigui, nostàlgia de casa, de l'acadèmia. Una malaltia incurable, però que avui remeiaré d'alguna manera, perquè en aquesta acadèmia he après molt. He après molt dels científics, he après molt del que deien els artistes. Però és un centre de saber i un focus de cultura que fa molt més gran, més interessant i que fa que es produeixi aquesta paradoxa del que veiem per aquí i del que tenim aquí. Però tot això és l'acadèmia. I, bueno, el que porto escrit ja no m'emociono i no em sortirà. Només dir que agraeixo molt avui poder tornar a l'acadèmia amb motiu d'aquest Parlament del gran amic, del gran fotògraf, doctor Laguillo. Comença la cosa preceptiva. Excel·lentíssim senyor president, excel·lentíssims senyors i senyores, excel·lentíssim director de la secció, amic Laguillo. És una gran satisfacció per la 7a secció d'aquesta casa, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, haver-te proposat en el seu moment la incorporació teva a aquesta corporació, tant pel teu ampli coneixement vinculat a la fotografia com per la seva visió científica i contemporània de la fotografia, del fet fotogràfic, més enllà de la fotografia. Quan la fotografia avui s'ha trivialitzat amb l'arribada dels mòbils, un discurs tan interessant com el que acabes de fer, així varen impulsar, fent-te davant de la màquina del gat de daguerrotips, el precedent de la fotografia és un fet remarcable per l'acadèmia. Han calgut 184 anys i moltes generacions d'acadèmics per veure la fotografia és ciència i està al servei de la ciència, tot i que és i pot ser art. Evidentment, en mans de qui ho faci, com tu has demostrat. El discurs que acaba de pronunciar el doctor Laguillo és dens, ho heu vist, per la durada i per la densitat de les paraules. Però és dens perquè reflecteix la seva sapiència. Com a home de lletres i com a tècnic o professional creador de la fotografia. És un discurs resultat d'una llarga trajectòria experimental i laboral en el camp de la fotografia. I amb una visió de la fotografia que no es limita a la simple reproducció de les imatges, com he dit, sinó que reflecteix sobretot el com i el què de la fotografia, sobre les seves enormes possibilitats. Alguna penso que encara per descobrir i que ens fan entendre la diferència entre l'instrument, la màquina i la persona, el cervell. El doctor Laguillo és un home culte, erudit, un autèntic humanista del seu temps. Perdona,
l'exageració, però ella diu d'acord. Per un discurs així, perdoneu, un humanista del seu temps. Per això el seu discurs està saturat de saviesa. Quan parla del detall i la minúcia, i sap analitzar tots aquests temes des de la història, des de les lletres, des de la pintura, des del cinema, des del pensament, tal com ens ha demostrat. Aquest discurs pot interessar a tota mena d'especialistes, perquè la seva qualitat literària conté molt saber i unes conclusions innovadores. Ha estat un discurs clar, com heu vist, dens també, revisionista, sobre el que és i el que representa el detall, en tota la seva filologia, tant en la cultura analògica com en la digital. Per tant, ens ha ensenyat noves maneres d'aprendre i mirar la fotografia. Davant l'erudició i la innovació del seu discurs, voldria remarcar dues característiques de la trajectòria del doctor Laguillo. D'una banda, la d'estudiós, remarcada en l'àmbit de la fotografia, i l'altra, el de creador d'imatges artístiques al llarg de la seva fèrtil vida que ha anat produint. I proposo a la secció un treball de torn centrat en la seva fotografia i la trajectòria de la seva fotografia, perquè avui ell mateix no podia autoproclamar-se, però jo garanteixo la qualitat de la secció. El doctor Laguillo, definitivament, el doctor Laguillo és una figura destacada de la història de la fotografia espanyola i la seva obra figura en un gran nombre de museus, d'arxius, biblioteques, col·leccions, galeries d'art, etc. Inicialment va estudiar la carrera de Filosofia i Lletres en l'especialitat de Filosofia i Germàniques a la Universitat Complutense primer i la Universitat de Barcelona després. I ja en la seva tesi doctoral del 87 va plantejar un concepte d'autoria fotogràfica. Tanmateix, com a fotògraf, fa 50 anys que treballa d'una manera ininterrompuda fins avui. El seu coneixement de la fotografia li va permetre accedir a la càtedra de fotografia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Aquesta va ser, fins l'any 2006, l'única càtedra de fotografia a l'estat espanyol. Per això ens complau tenir-lo a l'acadèmia. Abans d'esdevenir catedràtic, va ser professor d'estètica i de teoria de les arts a la mateixa facultat, cosa que sempre li ha permès tenir una visió tècnica i estètica del fet fotogràfic. Pels seus coneixements i publicacions, el 1986 i fins al 1992 va ser convidat a la Hochschule für Bildende Kunst de Braunschweig, Alemanya, una escola de molt prestigi que té la particularitat d'estar agermanada amb l'Escola Massana Centre d'Art de Barcelona. Però, com a home de recerca, va obtenir una beca per aprofundir en la tècnica de la planotípia, procediment fotogràfic que obté còpies monocromes per contacte amb materials sensibles amb sals de platí i ferro. També és autor de publicacions i llibres, tant de contingut tècnic, relacionats amb el mesurament de la llum, l'equalització del to fotogràfic, les zones fotogràfiques, l'ús de la càmera de gran format, sempre des del punt de vista teòric. I per l'altra banda, per l'altra faceta remarcable del doctor Laguillo i la que li ha donat més prestigi són els seus treballs sobre les ciutats, especialment Barcelona, i l'estudi dels seus contorns, tant en l'aspecte arquitectònic com en l'urbanístic. Una fotografia rigorosa que es podria associar a un antic documentalisme
que té una poesia pròpia, però una lectura contemporània. Perdoneu, no he pronunciat bé el que volia dir. El vell documentalisme esteticista que ell fa amb anàlisi crítica. Els seus treballs sobre topografia i visió arquitectònica de les ciutats contemporànies són molt coneguts i memorables. Tot va començar amb la Barcelona olímpica i la gran transformació produïda entre aquella època i la pandèmia. Aquest model analítico-fotogràfic que jo denomino del fet urbà és el que ha tipificat la seva obra fotogràfica. Des del 1987 fins avui ha copsat moltes ciutats i centres urbans, dels territoris molt diversos. Així, la seva filosofia de treball es reflecteix en la seva visió de Belfort, de Barcelona, de Madrid, de Lleida, de la costa barcelonina, els campaments saharauis, al Japó l'any 14, el barri de la Pies, Beirut el 17, tot el món, la llera del Besòs, l'estret de Gibraltar, les centrals nuclears de Sorita i Vandellòs, el Trieste de l'any 20, els barris de Montbau, Bellvitge, la Mina, i tot això és un treball per la història immediata i per la història futura de Barcelona, que tant debaten els nostres urbanistes urbans i que la corbata del nostre candidat reflecteix a favor de la defensa d'en Cerdà i el pla original de Barcelona. Tots aquests treballs han estat exposats en mostres individuals i col·lectives a Madrid, Barcelona, Pamplona, Lleó, Belfort, tot el món, fins a Mèxic. I formen part de moltes col·leccions franceses i molt especialment de la Biblioteca Nacional de París, el Centre Mundial de la Fotografia. El seu prestigi professional i l'orientació específica del seu treball ens parlen dels autors... Perdoneu. Dels seus treballs en parlen els autors més acreditats de la història de la fotografia contemporània i el presenten com un exemple de la visió de les ciutats i les seves transformacions contemporànies radicals. La professora Marie-Loup Suger, en el seu diccionari de la història de la fotografia, que vaig tenir el privilegi de prologar, publicat per Càtedra, el menciona com una figura destacadíssima de la fotografia espanyola contemporània. El famós Publio López Mondeja, en la seva ambiciosa completa història de la fotografia espanyola, el situa com un innovador del fet fotogràfic. I l'acreditat Joan Fontcuberta, en la seva història de la fotografia, des de sus orígenes hasta nuestros días, el menciona com una figura cabdal dels últims temps fotogràfics. No citarem més referències nacionals i internacionals de la seva obra per no fer inacabable aquest acte. Un exemple brillant i recent del seu ús de la càmera fotogràfica és el treball Barcelona confinada de l'abril del 1920. Es tracta de fotos realitzades en el pic de la pandèmia, al llarg de diversos dies de la Setmana Santa, en què retrata la ciutat absolutament absent d'éssers humans, sense moviment de persones ni vehicles. Només hi eren presents les construccions arquitectòniques i els edificis nus. Per a ell, tot era un escenari buit d'actors, una altra visió de la ciutat. I no podem deixar de fer referència, i resumiré, a la seva extensa obra literària i didàctica publicada al llarg dels anys. Fotometria, 99. El gran formato, la cámara descentrable y la gestión del espacio, 99. ¿Por qué la fotografía? 95. Razón y ciudad, 2003. Pseudo
Panorama Barcelona l'any 20. Per conclusió, podem dir que el doctor Laguillo estudia un nou pictorialisme amb imatges mòbils que no són per fer bonic ni per exaltar la bellesa del panorama que observa, sinó per escudrinyar-lo, escorcollar-lo, mostrant-nos com eren les coses, com es transformen i com queden. El doctor Laguillo és l'home que necessitava aquesta acadèmia. Una acadèmia de ciències i arts, que sempre va tenir la ciència present, però mai va oblidar les arts. És la síntesi d'aquesta casa. És l'home que empra la fotografia al servei de la recerca, la fita de l'acadèmia. Tots la utilitzem i així avança la ciència. Malgrat la trivialització de la fotografia, de les càmeres fotogràfiques usuals. Per tot això, destaca dos eixos. Tu ets un gran historiador de la fotografia, però tu ets un gran creador de la fotografia. Benvingut a l'acadèmia. Laguillo. Com que s'han complert tots els tràmits que determinen els estatuts i reglament i en virtut de les facultats que se m'han concedit com a president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, declaro admès en classe d'acadèmic numerari de la mateixa, el doctor Manuel Laguillo Menéndez, i en testimoni d'això i perquè pugui acreditar-ho li entrego el corresponent títol i el distintiu que haurà d'usar en els actes oficials. Moltes gràcies. També com a complement hi ha aquest pin que l'ha de portar sempre com un Moltes gràcies. Corbata i pin. I el reglament que recomano que es llegeixi Amb cura, ho faré amb cura. i per últim el diploma que acredita. Si després no li va bé pot deixar aquí Moltes el gràcies. document que acredita. Vaig de seure allà. Sí. Amb permís. Què tal? Bé, moltes gràcies, doctor Laguillo, per aquesta magnífica conferència i moltes gràcies, doctor Giral Miracle, per aquesta sentida resposta. A mi particularment hi ha un detall que m'ha agradat, que és precisament la importància que es dona al detall i la seva relació que existeix entre allò que en ciència en parlem d'exactitud
i precisió, que és un tema que és extremadament important a les ciències, sobretot observacionals. Dit això, bé, de fet voldria afegir també una variant de la dita aquesta que el dimoni està en els detalls o el bon Déu està en els detalls, i és que en ciència diguem que la ciència és en els decimals. És a dir, que els decimals no quadren, és que hi ha alguna cosa nova. Dit això, doncs, recentment s'ha despertat un gran interès per el que és la relació entre ciència i art, i estic segur que la fotografia és precisament una de les bones eines per treballar aquesta relació. En aquest sentit, la nostra acadèmia el que té interès en aquests moments, o dins de les línies d'activitat futura, és precisament potenciar les relacions entre ciència i art. I en aquest sentit, jo crec que la fotografia i l'ingrés del doctor Laguillo serà fonamental per aconseguir aquests nostres objectius. Per tant, com ha dit abans el doctor Gerald Miracle, molt benvingut a l'acadèmia i per molts anys. Moltes gràcies. Bé, i dit això, tanquem la sessió. Moltes gràcies. Perdó, un ja s'estava despistant. Abans de res, voldria recordar, abans de tancar la sessió, em disculparan, és costum explicar qui ha portat la medalla anteriorment. En aquest cas, el primer que la va portar va ser en Salvador Mañas-Trias, que va néixer a Besalú l'any 1825 i va morir a Barcelona el 1904 i va ingressar a l'acadèmia l'any 1880. Era mestre serraller, manyà, i es va distingir sobretot per la seva invenció de nous instruments. En particular, va inventar un pany sense clau. Es titulava Explicació d'una cerradura sin llave, això en l'any 1880. I l'any 1888 li van donar la medalla d'or durant l'exposició universal. El següent que la va portar és una persona molt estimada en aquesta casa, que és el doctor Rafael Foguet Ambrós, que va ser anteriorment president de l'acadèmia. Va néixer en l'any 1933, ara actualment és acadèmic emèrit, és químic per la Universitat de Barcelona i va ocupar, el seu currículum és molt llarg, va ocupar diversos càrrecs i va ser una persona molt important en el desenvolupament i el funcionament de la indústria química aquí a Catalunya. I el darrer que l'ha portat ha sigut Andrés Ricard, que va néixer a Barcelona l'any 1929 i va ingressar aquí, va ingressar a l'acadèmia l'any 2011 i va passar a la condició de mèrit l'any 2017. Era un dissenyador industrial i que va tenir moltes relacions, ha tingut moltes relacions en diferents activitats del disseny industrial i d'aquest terreny. Per tant, són unes persones, diguem-ne, les quals estem molt contents que el doctor Laguillo els pugui continuar vestint la seva medalla. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara sí que tanco la sessió. Andrés Ricard. Què tal? Molt bé, no? Molt bé.